Bueno, vamos a ver conceptos de electrostática en iones, coloides y soluciones, en general en electrolitos. Y bueno, el primero que vamos a ver de las definiciones de esta teoría que vamos a iniciar es la definición de Van Hoff, perdón, el factor de Van Hoff. También se le llama como la capa doble y esta se sustenta en el siguiente principio. Ah, no es cierto, esto no es capa doble, perdón, esta es apenas cuántas partículas tiene un ion. El factor Van Hoff se refiere a cuántos iones genera una sal al disolverse en agua. Bueno, en cualquier solvente en realidad, donde Q es la cantidad de iones que se generan al disolverse, alfa es el grado de disociación y entonces I es el factor de Van Hoff y entonces, por ejemplo, si tienes un grado de, por ejemplo, el cloro de sodio, si tuviera un grado de disociación al 100%, alfa valdría 1. Y como genera dos iones distintos, que es Q, dos distintas cargas, entonces este valdría 2. Entonces 2 menos 1 da 1. Por 1, 1 más 1, 2. Entonces, si el cloro de sodio tuviera un factor de disociación completamente, bueno, si se disociara completamente en agua, entonces el factor de Van Hoff valdría 2. Y bueno, muchos solutos al disolverse se disocian en dos o más especies, como es el caso de algunos compuestos iónicos. Entonces, la concentración de las especies no coincide con la concentración del soluto. Necesitamos este factor multiplicarlo por la concentración total de las especies. Este dato se utiliza principalmente para el estudio de las propiedades coligativas, ya que como habíamos visto, la ósmosis y la presión osmótica dependen directamente del número de partículas que están en solución. Entonces, este factor es importante para el estudio de la ósmosis principalmente. Aquí vemos nuevamente el ejemplo del cloro de sodio. El cloro de sodio, al disolverse en agua, genera sodio más cloruro. Y entonces aquí el factor se aproxima a 2, aunque es ligeramente menor, ya que hay moléculas de cloro de sodio que son completamente solubles en agua sin necesidad de disociarse. Hay otros compuestos que en agua se disocian más y también son mucho más solubles en agua, tal como el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene un valor mucho más cercano a 2, es 1.99. No sigue siendo 2. Todavía permanecen algunas moléculas de hidróxido de sodio que no se disocian. Por ejemplo, el sulfato de potasio, al disolverse en agua genera 2 potasios más un sulfato. Entonces va a generar 3 partículas. Entonces el factor de Van Hoff para el sulfato de potasio es muy cercano a 3. La glucosa, que no se disocia en agua, todos los polialcoholes como el glicerol o el etanol, bueno, ese no es polialcohol, pero los aminoácidos que no son cargados, tienen un factor de Van Hoff aproximadamente de 1. Y bueno, algunos otros datos de este factor es que también existen valores que son menores a 1, tales cuando se tiene una concentración mayor o igual a la concentración de saturación. Ya habíamos visto que cuando una sal se encuentra en grado de saturación, algunas moléculas permanecen sin solubilizarse y entonces el factor de Van Hoff es menor al que tienes en solución. También depende de la temperatura, ya que algunas sustancias al aumentar la temperatura aumenta la disociación de ellas. Como ustedes saben, el agua al disociarse el agua se disocia espontáneamente generando un ion hidróxido y un protón. Y entonces la concentración de ambos es de 10 a la menos 7. Entonces, por eso, cuando tú multiplicas la concentración 10 a la menos 7 del protón y 10 a la menos 7 del hidróxido, te da 10 a la menos 14 y esa es la constante de disociación del agua. Entonces, pero esta está referida a 25 grados centígrados. Prácticamente a 25 grados centígrados, la constante de disociación del agua es 1 por 10 a la menos 14. Bueno, en realidad es 1.023 por 10 a la menos 14. Cuando baja la temperatura se disocia menos el agua y entonces
a 0 grados centígrados, vemos que el factor de disociación disminuye 9 veces. Al aumentar la temperatura al doble, el factor de disociación aumenta poco más de 5 veces. A 75 grados centígrados es casi 20 veces más. Y a 50 grados centígrados aumenta 56 veces más. Y generando entonces estos pKw para el agua. Y así muchas sustancias, al estar a distintas temperaturas en el solvente, pueden tener una distinta constante de disociación. Ahora sí, la doble capa o la capa de Helmholtz-Stern. Este es bueno, como se pronuncia, Helmholtz, y este es Stern. Ambos son alemanes. Es la estructura que comprende la región de interfase entre dos fases. Contiene una distribución compleja de cargas eléctricas que proviene de la transferencia entre las fases, o bien de la absorción de iones, tanto positivos como negativos, por parte de alguna superficie. Esto es especialmente importante como en algunas cerámicas. También proviene de la orientación de moléculas con un momento dipolar. Las moléculas con momento dipolar son muy solubles en agua y una de ellas es el agua, aunque también tenemos algunos ácidos, algunas aminas, algunos aminoácidos, y también proviene de la polarización de la carga eléctrica de algunas moléculas. Algunas moléculas se pueden polarizar eléctricamente, como vamos a ver aquí más adelante en esta misma presentación, por efecto de campos. Y adquiere gran importancia con el comportamiento de los coloides y otras superficies que estén en contacto con uno de los solventes. Uno de los principales efectos de la existencia de la doble capa de la interfaz electrodo-solución es la acumulación de carga y la capacidad de funcionar como si tuvieran una actividad de capacitor, una actividad farádica. Ahorita lo vemos. Entonces, por ejemplo, como les había mencionado, se puede dar una absorción de manera permanente, por así decirlo, de cargas de alguna superficie. Por ejemplo, algunas cerámicas son capaces de absorber, pero no neutralizar algunos iones, por ejemplo, iones negativos, y entonces esta cerámica queda cargada negativamente. Y entonces es capaz de atraer iones positivos. Y eso fue lo que propuso Helmholtz en 1879. Después sufrió una modificación por parte del grupo de Guy-Chapman, donde ya no solamente se tienen las cargas positivas adheridas a una superficie, sino que entonces estas cargas positivas son capaces de atraer cargas negativas, y estas cargas negativas van a atraer otras cargas positivas. Y entonces se va a dar una alternancia de esta manera. Nada más que entonces Chapman, ellos proponían que esta alternancia no tenía un límite. Después Stern, en 1924, propuso que sí, que tiene un límite. Entonces, ahorita vemos estos límites, cómo están más o menos definidos, pero entonces, de cierto límite de película hacia la cerámica, vamos a tener que solamente vamos a encontrar las cargas que sean de la polaridad contraria a las que están absorbidas en la superficie. Y ya después de ahí, ya vamos a tener entonces una alternancia en las distintas cargas. Ahora, esto es especialmente importante, por ejemplo, en los coloides y en la estabilidad incluso hasta de las células, como vamos a ver en esta misma presentación. Entonces, los coloides, cuando se presentan en la fase, como fase dispersa, tienen una repulsión electrostática que impide que se aglomeren, y esto es lo que permite que permanezcan estables. Y bueno, la región de la doble capa, que está en solución, está hecha por otras capas más delgadas, como vimos en la figura. La más cercana al electrodo se llama capa interna. Contiene las moléculas del solvente y otras especies que se denominan absorbidas específicamente. Esta capa interna también se llama capa compacta o capa de Helmholtz o Stern, que es esta. Y bueno, como acabo de mencionar, aquí quedan absorbidas
las partículas, aparte de las que ya están en la cerámica, estas quedan absorbidas y quedan casi indisponibles. Estas, para que vuelvan a pasar a la solución, cuesta mucho trabajo, o por lo menos se requiere de un gran potencial. Las otras sí son intercambiables. Ese es el principio fundamental del concepto. La zona en donde se encuentran los centros eléctricos de los iones absorbidos específicamente se llama plano interno de Helmholtz, y está a una distancia de 1. Los iones solvatados pueden acercarse al metal hasta una distancia de 2. La zona donde se encuentran los centros eléctricos de los iones solvatados más cercanos, llamada plano de Helmholtz. Ahorita vemos esto de las distancias, porque entonces esto actúa como si fuera un capacitor. La interacción de los iones solvatados con el metal cargado son a larga distancia, por lo que entonces estos iones no absorbidos específicamente se pueden distribuir mucho más fácilmente en la fase acuosa, y de tal manera que la influencia electrostática de los iones que sí se encuentran absorbidos en las capas inferiores disminuye de manera exponencial a la distancia, no solamente cuadrática como es una interacción de tipo Coulomb. En distancias cortas sí es una interacción tipo Coulomb, pero a grandes distancias ya no, se vuelve exponencial. Bueno, exponencialmente negativa. Y aquí vemos la representación de todas las capas. Esto ya es un poquito más al modelo de Stern, ya no tomando en cuenta todas las cargas, tanto positivas y negativas. Tenemos, por ejemplo, un metal que tenga una carga negativa de manera permanente o absorbida, o una cerámica. Y entonces vemos que las moléculas del solvente que son capaces de orientarse, ya ven que en los campos eléctricos, en una carga negativa, las líneas de campo eléctrico van hacia afuera. Entonces, si toda esta placa está cargada negativamente, entonces todas las líneas de campo eléctrico van a ir hacia afuera. Y en una carga eléctrica positiva, todas las líneas de campo eléctrico van a ir hacia adentro. Por eso se ven de esta manera, en esta distribución. Entonces, todas las moléculas de solvente que se encuentren adyacentes a la capa, a la cerámica que está cargada, este es lo que denominamos como plano interno de Helmholtz. Después viene lo que es el plano externo, que son estas. Algunas cargas van a ser desprendidas del material y se van a ir hacia el solvente. Y estos son los iones absorbidos específicamente por el solvente, que son estos. Ya después vienen lo que es la capa difusa, que son estas, donde se pierde de manera exponencial la influencia de este campo eléctrico. Ya después vienen iones solvatados, que son estos otros, y los iones absorbidos, y las moléculas de solvente electrolítico, que son estas. Son las moléculas. Y esa es la representación prácticamente de la doble capa. Y bueno, las consideraciones que tiene que tener este modelo. Las consideraciones para que sea válido este modelo es que los iones son considerados como cargas puntuales. Solo las interacciones de tipo Coulomb son significativas. La permitividad eléctrica es constante en el interior de la doble capa y el solvente es uniforme a escala atómica. Eso significa que entonces no tiene la presencia de otros iones que puedan interferir, u otras moléculas tales como proteínas, grasas o alguna sustancia que pueda romper el patrón eléctrico. Y así es como se da, por ejemplo, la esfera de solvatación de algunos iones, por ejemplo, sodio, cloro, y cómo se da la estructura de la orientación de las moléculas de agua en la vecindad de estos iones. Vamos a ver ahora el potencial Z, no ese Z, no, este Z. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando tenemos una micelia, por ejemplo, formada por moléculas de jabón, las moléculas de jabón están cargadas negativamente, aunque, bueno, sí, también hay unas que están positivamente, pero eso ya no son jabones, son detergentes. Bueno, vamos a suponer un detergente que tiene una carga positiva superficial, como por ejemplo el ZAP, que tiene una carga positiva, y entonces alrededor de esta carga positiva va a generar, más bien va a hacer que se adhieran las cargas negativas, y luego va a venir una alternancia con cargas positivas, tal como se había mostrado anteriormente para la doble capa. Entonces,
Aquí encontramos que esto va a formar una capa rígida y va a formar lo que se conoce como plano de deslizamiento, donde estas cargas son más móviles con respecto a esta otra. Y entonces, a partir de que te separas de la capa fija y ya al alejarse cierta distancia, vamos a encontrar que el potencial eléctrico va a disminuir exponencialmente con la distancia, hasta que llega un momento en el que prácticamente vale cero o es despreciable completamente. Este se llama potencial Z y se representa con la letra Z griega, que es esta. Y bueno, algunas generalidades del potencial es que el potencial eléctrico que existe en el plano de corte de la partícula con una distancia corta de la superficie se representa principalmente en los coloides. Las partículas coloidales dispersas en una solución están cargadas eléctricamente gracias a las características iónicas y las características de la bipolaridad. Aquí siento que me faltó poner un ejemplo. Espérenme, porque creo que no están tan familiarizados con lo que son los detergentes. Voy a... ¿Dónde estás? Vamos a ver algunos detergentes para que vean de lo que estoy hablando. Por ejemplo, les mencioné el ZAP. El ZAP El ZAP es una molécula que ostenta una carga positiva permanente gracias a que tiene una mina cuaternaria. Y entonces ese es el significado del ZAP, bromuro de cetil trimetil hexamonio. Entonces aquí tenemos el grupo amino cargado positivamente porque tiene cuatro enlaces. Entonces está donando un par de electrones que no debería y eso hace que ostente una carga positiva de manera permanente e independiente al pH. No quiero que se queden con la idea de que nada más el amino puede tener hasta carga +1, pues si se enlaza con otro compuesto de manera covalente, entonces tendría dos cargas positivas. Son mucho más raros esos aminos, pero sí existen. Por ejemplo, entonces el ZAP ostenta una carga positiva de manera permanente, pero no es el único. Existen lo que se conocen como detergentes iónicos. Los detergentes iónicos es, por ejemplo, este que estábamos viendo. Aquí vemos algunos otros. Este es uno fosfatado. Hay detergentes no fosfatados, hay fosfatados. De hecho, hay unos detergentes que no son iónicos y los no iónicos solamente son grupos muy polares alternados, pueden ser polialcoholes como este. Uno de los detergentes no iónicos, no iónicos más famosos es, por ejemplo, el Twin. El Twin, que puede variar mucho su peso molecular. Estos detergentes, aquí está. Estos detergentes tienen utilidades muy variadas, tanto en la cosmetología como en la farmacología, en la limpieza, en la sanidad. No, este no es. Este. Y aquí vemos que son grupos polares abundantes que dan el efecto de bipolaridad. Este varía mucho su peso molecular, al igual que otros. Por ejemplo, también tenemos el tritón. No debí de haber. Ah, bueno, aquí está el tritón. Este es el tritón, tampoco es un detergente polar. Perdón, no es uno iónico, solamente es polar. Tiene grupos polares muy abundantes. Ese es el tritón. Pero estos no son capaces de formar un potencial Z. Los que se forman potencial Z son, por ejemplo, el SDS, que es un detergente.
que ostenta una carga negativa. El grupo, este es sulfato de sodio, entonces el sodio se desprende en solución acuosa y nada más nos vamos a quedar con una carga negativa. Obviamente el desprendimiento del sodio es dependiente del pH. A pH menores de 2, seguramente el sodio va a estar pegado ahí o voy a tener un hidrógeno. A pH mayores, el sodio se desprende. Entonces, este tipo de detergentes iónicos, al formar micelas, puede presentar un potencial Z. Es a lo que me refiero. Vamos a continuar. Nada más será así como un poquito más de generalidades. Y bueno, el desarrollo de una red de carga eléctrica en la superficie de una partícula puede afectar la distribución de iones en una región interfacial vecina y provocar un aumento en la concentración de iones contados en la superficie de dicho coloide. Y entonces esto hace que las partículas se puedan repeler electrostáticamente. Otras generalidades es que cada partícula dispersa en una solución se rodea de iones cargados con una carga opuesta y estas van a ser más o menos de manera constante, tanto en concentración como en carga. Fuera de esta capa existen distintas composiciones de iones de polaridad opuesta formando un área nebulosa. De esta manera se crea una doble capa eléctrica en la región de la interfase líquido. Y aquí es donde empieza el potencial, que es muy alto, y conforme te vas alejando, el potencial Z va cayendo exponencialmente hacia cero, ya sea positivo o negativo, pero tienes una alternancia de iones. Esto se supone que lo vieron un poquito en física de energía cuando vieron dieléctricos. ¿Sí se acuerdan cómo se dan las alternancias en las capas dieléctricas? No. Bueno, en los dieléctricos es el mismo principio, nada más que aquí las cargas son móviles. En los dieléctricos nada más se pueden mover. Pues no se mueven, más bien dicho, nada más se orientan las cargas, no se pueden mover en un material dieléctrico, por ejemplo, un plástico, una cerámica, un vidrio, nada más se orientan un poco las cargas porque no se pueden mover las moléculas, son rígidas. Entonces, eso ocasiona que puedan ser útiles para la formación de capacitores. Y bueno, el cálculo del potencial Z, es así como se hace, es 4pi por la viscosidad entre la constante dieléctrica por este U es una función del número de Reynolds, nada más que no es el número de Reynolds normal, es el Reynolds magnético. Para los que no estén familiarizados con el número de Reynolds, menos el Reynolds magnético, el Reynolds magnético es un número adimensional que se utiliza para medir la turbulencia magnética o dieléctrica en una solución o en un compuesto. Bueno, más bien una estructura. Y entonces es una relación entre la inducción y la difusión, donde U es la velocidad del fluido, L es la longitud característica y nu es la difusividad magnética. Y entonces esta U es una función de qué tanta dispersión magnética va a tener el fluido en base a su velocidad. Es que no es la velocidad, sino nada más en metros sobre segundo la que sustituyes aquí, sino una velocidad debida a la difusividad magnética, que es un poco más compleja. Entonces, como logran ver, está un poquito complejo el conocer toda la terminología. Sin embargo, el cálculo es complejo, pero la determinación es muy fácil. Bueno, siempre y cuando tengas un electrodo adecuado, puedes hacer una determinación muy buena de los potenciales Z. La capa doble consiste en dos partes, una región interna que incluye iones unidos fuertemente a la superficie y una externa, una región donde la distribución de iones se determina por el balance de fuerzas electrostáticas y movimiento termal aleatorio. De esta manera, el potencial en esta región decae con la distancia hasta que se vuelve cero. Y bueno, algunos efectos fisiológicos del potencial es que el potencial Z es una carga eléctrica existente alrededor de todas las partículas que se encuentran en la sangre. No solamente células, sino partículas en general. Los campos eléctricos negativos hacen que las partículas y las sustancias y las células en la sangre se puedan repeler unas de otras, haciendo que tengan choques completamente elásticos y no se dé la aglutinación. Por ejemplo, cuando tienes un coloide que tiene un potencial Z estable, vemos la formación de partículas separadas
aisladas eléctricamente unas de otras. Sin embargo, cuando se pierde el potencial Z, se comienza a dar una aglutinación y al aumentar el peso molecular del complejo, se da una sedimentación. Y pasa más o menos lo mismo en sangre. De igual manera, todas las células sanguíneas tienen una carga negativa alta y van a repelerse unas de otras, moviéndose libremente por los vasos sanguíneos. Esto permite que entonces los eritrocitos, al pasar por capilares estrechos, no se queden estancados, por así decirlo. Este movimiento independiente de las células en la sangre es necesario para mantener la integridad de los eritrocitos y de las plaquetas, ya que si se pierde el potencial Z, tanto eritrocitos como plaquetas se pueden aglutinar. Cuando se pierde la fuerte carga eléctrica negativa que rodea las células, entonces las células empiezan a engancharse unas con otras y esto conduce a la coagulación y ralentiza el flujo sanguíneo, especialmente en zonas de baja presión, tales como los capilares. El debilitamiento del potencial Z en la sangre también ocasiona embolias. Y bueno, esta es la estabilidad el grado de estabilidad que presentan las células en base al voltaje medido en milivolts del potencial Z. Entonces, cuando tienen un buen potencial Z, que es de 100 a 60 milivolts, se dice que tienen una estabilidad muy buena. De hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan cuál es el potencial de membrana de la mayoría de las células? Bueno, con la ecuación de Nernst se puede calcular y en la mayoría de las células anda de 90 a 120 milivolts. Sobre todo, obviamente, ese potencial es mucho más alto en neurona, ¿no? Y en músculo, pero anda alrededor de eso. Tienes una estabilidad razonable cuando estás entre 40 y 60, una estabilidad moderada entre 40 y 30, un límite de dispersión de luz, porque aquí ya se empieza a hacer turbio, completamente y empieza a absorber la luz más caóticamente entre 15 y 30 y ya empieza a haber aglutinación de células entre 15 y 10 y finalmente ya hay precipitación de células entre menos 5 y más 5 volts. Y esto es especialmente importante en algunas afecciones como la anemia falciforme. Aquí vemos un eritrocito que vemos el potencial Z marcado, cómo está una distribución de iones sodio alternada con cloruros, sodios, cloruros. Y esta capa va disminuyendo conforme aumenta la distancia. Y precisamente ¿se acuerdan en física de la energía qué cuerpo presenta mejor capacidad este, para funcionar como capacitor, como un capacitor? ¿Un cuerpo esférico o un cuerpo cilíndrico? Ustedes pueden calcular la capacitancia de un capacitor esférico de una sola cara. Sin embargo, de un capacitor cilíndrico van a tener problemas. Sí se puede, pero van a tener problemas. De hecho, en casi ningún libro aparece cómo calcular la capacitancia de un capacitor cilíndrico de una sola cara. Sin embargo, la capacitancia de un capacitor esférico de una sola cara sí es muy común encontrarla en los libros. Bueno, pues precisamente la capacitancia es muy mala en los eritrocitos que tienen la forma de media luna o forma de hoz, precisamente por la forma, porque no es capaz de retener el potencial Z en su membrana. De hecho, Hellholm y Stern, no, fue Hellholm. Hellholm empezó a trabajar la doble capa como si fuera la membrana un capacitor y las ecuaciones solamente sufrieron alteraciones a través del tiempo hasta Stern, que fue quien le dio las últimas modificaciones, pero siguen siendo válidas. O sea, realmente la membrana celular se comporta como si fuera un capacitor y este capacitor es muy malo. Y bueno, entonces, una célula, un eritrocito normal, tiene la capacidad de moverse entre los vasos sanguíneos. También tiene otra cosa, la distribución del citoesqueleto hace que sea flexible, mientras que los eritrocitos en forma de media luna tienen el citoesqueleto modificado. Precisamente el citoesqueleto es el que le da la forma a la célula. Y precisamente la formación de estos túbulos del citoesqueleto de actina-miosina ocasiona, ¿cuál actina-miosina? De tubulina actina,
ocasiona que sea muchísimo menos flexible y pueda formar fácilmente coágulos. Ahora, ¿por qué se debe esto? Curiosamente, esta enfermedad es una enfermedad hereditaria, es autosómica, no va ligada al sexo, y se da únicamente porque en las personas normales, bueno, las personas que no padecen la enfermedad, la hemoglobina contiene un ácido glutámico en la posición 6. Así es, la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la posición, no, sí es la 6. Lo estoy contando mal. Y las personas que tienen la anemia falciforme tienen una valina. Y este pequeño cambio se debe en realidad a un codón. ¿Por qué? Sí, aquí dice sexto aminoácido, por no leer. El codón que codifica para la valina puede ser GTA o GTG. Y las que codifican para el ácido glutámico son GAA o GAG. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en este caso, por ejemplo, si cambiamos la timina por una adenina, vamos a tener este codón. Y también este otro. Si tenemos un cambio de esta timina por una adenina, vamos a tener este otro codón. Y este pequeño cambio nada más en una sola base ocasiona el cambio en el aminoácido. Y este aminoácido que debe de estar expuesto, este es un ácido glutámico, que al estar expuesto en la superficie de la hemoglobina, ayuda a mantener el potencial Z, cosa que la valina, por no tener una carga permanente, de hecho es un aminoácido completamente apolar, precisamente porque tiene aquí este isopropil. Es completamente apolar y precisamente esto ocasiona que no pueda formar el potencial Z. Y aquí es como se ve más o menos la estructura de la hemoglobina y cómo se da la exposición del sexto aminoácido aquí, y precisamente es lo que contribuye a la formación del potencial Z y la posterior aglutinación en la forma en los eritrocitos. Y bueno, esto conlleva muchas afecciones, entre ellas la formación de coágulos, moretones, acumulación de células inflamatorias en capas dérmicas, y pues ocasiona grandes problemas este trastorno a largo plazo. Por ejemplo, aquí vemos los vasos sanguíneos en la nefrona del riñón en una persona normal, en una persona que es heterocigótica para este síndrome, es decir, posee tanto eritrocitos normales como eritrocitos en forma de media luna. Y esta es una persona que es homocigótica para la anemia falciforme, es decir, no tiene la capacidad de fabricar eritrocitos normales. Su información genética nada más le permite fabricar eritrocitos en forma de media luna. Vemos cómo se destruye completamente la nefrona y esto ocasiona severos daños en el riñón, los cuales muchas veces conllevan a la muerte. Y pues es nada más un aminoácido que está cambiando ahí. Otro de los efectos crónicos, bueno, que se logra, que es apreciable, bueno, antes de esto, curiosamente, la diferencia entre estas dos formas es la exposición del sexto aminoácido que se encuentra en la hemoglobina. Y curiosamente, al suministrar hidroxiurea en los pacientes, esta hidroxiurea tiene dos funciones. La primera es que las personas que son heterocigóticas para el síndrome produzcan más hemoglobina de la normal que la falciforme, y las personas que son que son homocigóticas para la anemia falciforme, no tengan un degrado tan importante en la transformación del eritrocito, sino que no se queden en este estadio final, sino que puedan presentar alguno de los estadios tempranos al suministrar la hidroxiurea. Pero aún no se conocen los mecanismos por los cuales funciona. Y bueno, ahora siguiendo al otro síndrome, en el cerebro tenemos en la parte más central, bueno, en una de las partes más centrales, unas células que están hiperpigmentadas que se llaman sustancia negra. Esta sustancia negra está muy asociada al aprendizaje. Aunque se desconocen todas las funciones que puede realizar, sí se sabe
que el deterioro de la sustancia negra va asociado a algunas enfermedades neurodegenerativas tales como el Parkinson. Y precisamente la hiperpigmentación de estas células se debe al potencial Z que está presente en estas neuronas. Ahora, cuando una persona es sometida a iones polivalentes, a metales polivalentes tales como el aluminio, el cromo, el lantano, se me fue otro, el osmio, entre otros, el plomo. Entonces, estos iones polivalentes destruyen el potencial Z de estas neuronas, aunque no sea de todas las células, sino nada más de estas. No se sabe por qué, bueno, sí se sabe un poquillo de por qué, porque los metales los metales polivalentes tienen afinidad por la materia grasa, y prácticamente el cerebro está lleno de grasa. No es grasa tal cual, pero vaya, la membrana de las neuronas está formada de lípidos, y esos lípidos tienen afinidad por los iones polivalentes. Entonces los iones polivalentes como el aluminio se acumulan en estas regiones de las neuronas, y entonces hacen que las personas sean más propensas a sufrir Parkinson, entre otras enfermedades neurodegenerativas, asociado también al aumento en la violencia en algunos casos y cosas así. Y ese es el problema, porque ese es uno de los argumentos que tienen a favor los antivacunas, porque muchas vacunas se han encontrado con altas dosis de aluminio, y el aluminio iónico tiene la capacidad de hacer estas cosas preciosas. Yo creo que es el único argumento que conozco médicamente comprobado. También se han encontrado trazas de aluminio iónico en los chemtrails, de cuando los aviones están lanzando sus lindas nubecitas de aluminio y otros metales pesados. Pero bueno, ya vamos a parar el video. Más bien aquí se acabó el video. Ahorita continuamos en el siguiente con este otro tema, que es la electroforesis. El mercurio también, que se encuentra mucho en el atún, tiene la capacidad de destruir el potencial Z de algunas neuronas. Por eso no se recomienda el atún en consumo de más de 2 veces por semana, porque puede ocasionar daños neurológicos importantes.